Bueno, vamos a hablar del endotelio, como tal, todo lo que es el sistema vascular. Recordando que, pues, parte importante de la fisiología de la hemostasia, que son los mecanismos de los cuales estamos hablando desde el día de ayer, es ubicar la función que tiene. Decíamos ayer que parte importante de la hemostasia es mantener eh, la sangre en estado líquido, imposibilitando la extravasación de sangre, pero también por otro, imposibilitando que la sangre tienda a enlentecerse y por otro lado, formar un coágulo o un trombo. Por supuesto que en el sistema de la hemostasia participan células, es importante, la plaqueta, esta célula que ayer hablamos, participan leucocitos, pero es importante hablar de otro protagonista importante en estos mecanismos. Eh, este protagonista importante es la célula endotelial. Eh, si bien es cierto, no es que su función sea únicamente en la hemostasia, tiene múltiples funciones porque está ubicada en un sitio estratégico a este respecto. Eh, entonces, es importante que ubiquemos que pues tiene un grupo importante de funciones. Importante, aparte de que vamos ahorita a la agenda de la célula endotelial, es una función importante que vamos a ver, es que permite que se mantenga el flujo vascular. Eh, es una capa que permite que la sangre fluya y hace esta separación. Y eso es una función importante que tiene la célula endotelial. Y la célula endotelial, pues además tiene muchas funciones. Aclaro que el objetivo fundamental ahorita que veamos célula endotelial va dirigido y enfocado fundamentalmente a ver la parte que corresponde a las funciones en las cuales la célula endotelial se involucra en las funciones de la hemostasia. Vamos a ver algunas partes de la fisiología, más enfocado a la parte de la célula endotelial. Ahora pues sabemos que hay una gran disfunción endotelial, se llama síndrome del endotelio enfermo y esto hace que el endotelio hay una disfunción endotelial. Particularmente hay un estrés oxidativo y el endotelio tiende a liberar sustancias particularmente que son protrombóticas y incrementando el tono vascular. Y bueno, pues va a generar múltiples trastornos en este aspecto. Entonces, bueno, puntos importantes que me gustaría enfatizar en el transcurso de esta mañana. Aquí, bueno, es una definición clásica del libro, pero me gustó porque al final lo que hace el endotelio es una monocapa que separa los tejidos de la sangre. Bueno, esto creo que queda claro para todos en este conocimiento del todo el tejido vascular. Pero como dice ahí, tiene un montón de funciones. La célula endotelial, que en realidad, como muchos dicen, en realidad es un órgano y se tratara de visualizar qué tan grande es este órgano, pues es de la magnitud, se calcula que aproximadamente 9,000 kilómetros. Si se pudiera extender todo el endotelio, aproximadamente le daría 2 vueltas a la superficie de la Tierra. Quiere decir que pues es un órgano como tal muy importante y dependiendo de la localización del endotelio, no todas las funciones son iguales en todos los lugares. En cada tejido, en órgano, va adquiriendo diferentes funciones. Si bien las características generales de la célula endotelial se mantienen, bueno, pues vamos a ver que en algunos tipos de tejidos también se modifica la estructura general, se mantiene, pero bueno, va cambiando, hay endotelio continuo, discontinuo, tiene fenestraciones, no tiene fenestraciones, sobre todo aquel órgano tejido donde su función es de secreción o de necesita una gran permeabilidad, pues por supuesto que va a depender estas características que le da que la célula endotelial sea diferente. Ahora, una función importante de la célula endotelial es permitir, pues de alguna manera, la presión vascular para permitir el flujo vascular, ¿no? Por lo tanto, una función del endotelio es regular el flujo. En ciertas circunstancias aumenta el flujo, disminuye el flujo, y esto ustedes saben que va a permitir o disminuir la perfusión
de ciertas características. Cuando se daña el endotelio, pues hay una ruptura de estos mecanismos de vasopresión, puede haber vasodilatación, vasoconstricción y puede haber daño importante. Es importante enfatizar que entonces el endotelio pues no solamente participa en la hemostasia, participa en el tono vascular, en el proceso de inflamación, también como una célula presentadora de antígeno y tiene una gran cantidad de glucógeno, de glucocálix que le permite la interacción con múltiples células. ¿Por qué? Porque está en una situación estratégica que le permite interaccionar con células y receptores, tiene receptores pues para diversos ligandos. Así que pues esto es muy importante que lo comprendamos en general, ¿no? Ahora, la célula endotelial, pues como tal, vemos que aquí veríamos la célula endotelial. En general se considera que la célula endotelial eh, tiende a ser plano, incluso su núcleo tiende a ser eh, plano, ¿no? Precisamente por la característica especial que la mantiene. Tiene una media que es músculo liso, que le da precisamente la posibilidad de regular el tono vascular. Y algo importante y que ayer mencionábamos, por eso les puse este apartado, son capaces de empezar a liberar fibronectina. Recordemos que ayer estuvimos hablando de la fibronectina. La fibronectina participa en los mecanismos de agregación plaquetaria a través del liporeceptor alfa 2B beta 3 y favorecer la agregación plaquetaria al formar este famoso puente. La fibronectina, igual que von Willebrand y que fibrinógeno, recuerden que tienen esta famosa secuencia arginina-glicina-aspartato, que es el RGD, y por lo tanto le permite. Entonces, el endotelio también participa dinámicamente en estas otras funciones que hemos estado mencionando. También participa con la minina y bueno, pues también produce la colágena. Si lo vemos en la estructura que tiene un vaso sanguíneo, vamos a ver en general que pues su núcleo es aplanado, ¿no? Son células aplanadas, tiene un núcleo aplanado y bueno, pues esto le permite de alguna manera favorecer estos mecanismos. En general, en la mayoría de las células tiende a ser aplanada, en algunos se dice que incluso puede adquirir otra forma, entre cúbica, puede adquirir en cierta zona, entonces, pero en general mantiene esta estructura, la célula endotelial. Su núcleo también es aplanado, tiene sitios de almacenamiento de glucógeno, tiene mitocondrias. No todos la cantidad de mitocondrias y el metabolismo de la célula endotelial va a depender mucho del órgano donde se encuentren particularmente estas células. Por ejemplo, se sabe un órgano que tiene una gran cantidad de mitocondrias, la célula endotelial donde se encuentra una mayor cantidad de mitocondrias por la producción. Particularmente dos, son varios, pero digamos que de los más importantes se encuentra eh, el cerebro. El cerebro tiene una gran cantidad de mitocondrias y también se ha encontrado que lo que viene a ser el sinusoide, la célula endotelial donde se forman los sinusoides del nicho hematopoyético, es decir, en la hematopoiesis, por la producción de una gran cantidad de sustancias que van a favorecer el crecimiento celular o la regulación del crecimiento celular. Entonces, esto es muy importante que incluso las características metabólicas de la célula endotelial se van a modificar donde se encuentre particularmente. Y bueno, aquí simplemente para ver que, bueno, pues que tienen un núcleo realmente grande, pero también este núcleo está aplanado. Perdón. Algo importante que influye
en las características de la célula endotelial o del endotelio, pues recordemos que, como decíamos, la célula endotelial no es la misma que se va a encontrar, no es la misma que se encuentra en el riñón, no es lo mismo que se encuentra en el hígado, por las características propias de la producción que se tienen, o por ejemplo en algunas glándulas, por las características de secreción que se tienen. Entonces podemos tener endotelio que puede ser continuo, discontinuo, pueden estar fenestrados, y bueno, pues estas perforaciones le permiten incluso el paso de células, como puede ser el paso de algunos leucocitos. Esto es importante que lo identifiquemos, la diferenciación que llegan a tener. Es ayer lo que comentábamos, por ejemplo, específicamente ayer comentábamos esta situación de las características que tendría la célula endotelial en el nicho hematopoyético. Uno diría, bueno, pues si en el nicho hematopoyético se necesita, pues muchas de las células que van a migrar de la médula ósea pasen, pues se necesita de alguna manera que este célula endotelial tenga fenestraciones suficientes para que le permita el paso de las células. Esa era la duda, que si en realidad era suficiente la apertura que hace la célula endotelial para permitir que saliera un megacariocito. No se sabe específicamente cómo migraría el megacariocito, pero bueno, hay una característica que todavía habría que investigar en ese sentido. ¿Qué es lo que les da la característica especial para que sean las diferencias entre algunos tipos de células? En algunos tejidos, por ejemplo, la actividad de esta molécula NOSH, que favorece como un estímulo al núcleo, y bueno, va a ser la diferenciación entre algunos tipos de célula endotelial cuando se está formando la etapa embrionaria, la formación de la célula endotelial que viene del mesodermo. El Notch, particularmente el Notch 1, es el que particularmente se ha visto que una mayor actividad hace que haya una diferenciación hacia una endotelio particularmente que se va a ligar a arterias, y su inhibición parece producir endotelio venoso, y parece ser que incluso esto puede favorecer las diferencias, entre otros factores, por supuesto, las diferencias que puede tener la célula endotelial en diferentes órganos y tejidos. Ahora, estas son las sustancias que quiero mencionarles que produce el endotelio. Entonces tenemos sustancias vasoactivas, vasodilatadores, y importantemente lo que me quiero centrar es particularmente algunas sustancias que favorecen los procesos de la hemostasia, como la coagulación y fibrinólisis. En la coagulación, factor 5, ¿no? Importantemente, parinoides, que es el heparansulfato, que favorece los mecanismos de unirse a un cofactor, que es la antitrombina, proteína C, proteína S, su activación, al exponer una proteína a un receptor, que es la trombomodulina, y vean el papel importante que tiene la célula endotelial en la iniciación de la coagulación a través de la expresión de factor tisular, que es una proteína integral de la membrana de la célula endotelial. Y otra característica importante es que tiene los cuerpos de Weber-Palade de la célula endotelial se encuentra un factor importante del cual estuvimos hablando ayer mucho, que es el factor de von Willebrand. Pero no únicamente en eso, ¿no? Y bueno, por supuesto que también factor 8, ¿no? Que se encuentran almacenados en los cuerpos de Weber-Palade. En el endotelio también tenemos una función importante fibrinolítica, y es importantísimo que tenga esta localización para permitir la regulación de la fibrinoformación. Es decir, una vez que se ha formado el coágulo de fibrina, quien viene a regular este coágulo de fibrina es la plasmina. Es a través del plasminógeno, el plasminógeno sintetizado en el hígado. Pero el endotelio
libera dos poderosos proteínas que participan en la fibrinólisis. Por un lado, libera al activador del plasminógeno, ¿no? Que sería el equivalente de la coagulación. Así como hay el factor tisular de la coagulación, hay el activador tisular de la fibrinólisis y a eso le llamamos el activador tisular del plasminógeno, también conocido como sus iniciales como TPA. Y esto hace que active el plasminógeno. Cuando se está formando la fibrinoformación, ¿no? El plasminógeno va insertado dentro del coágulo de la fibrina a través de sitios de unión de la lisina. Eso lo vamos a ver cuando vamos a fibrinólisis, ¿no? Se llaman sitios de unión de la lisina. Entonces va insertado cuando se hace la fibrinoformación, dentro está el plasminógeno, ¿no? Para garantizar que cuando se active únicamente la lisis del coágulo sea de adentro hacia afuera y posibilitar que la plasmina sea inactivada o que degrade otras proteínas en condiciones anormales. Y el activador, lo que sucede es que cuando se activa la fibrinoformación, se libera del endotelio y lo que va a hacer es activar el plasminógeno adentro. Pero también el endotelio, vean, y me quiero detallar aquí, libera un poderoso inhibidor del activador, que es el PAI, particularmente el PAI-1. El PAI-1, que se libera de la célula endotelial, es el regulador de esto, es decir, el endotelio libera el activador, pero también libera su inhibidor. ¿Por qué lo libera? Porque está regulando la fibrinólisis solamente a pequeñas concentraciones en ese sitio. Pero en condiciones anormales, lo que va a suceder es que puede haber fibrinólisis anormal, incluso desde la célula endotelial. Anormal no es porque haya una exageración de la fibrinólisis, sino todo lo contrario. Cuando el endotelio, hay disfunción endotelial, hay un endotelio lesionado o enfermo, este endotelio enfermo libera mucho PAI-1. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen particularmente con tendencia a la obesidad y particularmente a la obesidad mórbida, se sabe que hay una elevación del PAI-1. De hecho, el PAI-1 se considera una adiponectina porque se produce mucho también en el adipocito. Entonces, esto favorece que hay estado de hipofibrinolisis y por lo tanto más riesgo trombogénico cuando el endotelio está enfermo por la obesidad. Entonces, bueno, entre otros factores que les quería señalar, la participación con citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa que tiene un papel importante en la interacción con la célula endotelial. Bueno, el endotelio tiene interacción con múltiples moléculas de adhesión, los de la célula endotelial, de señalización intracelular, que es el BCAM, el ICAM, que favorecen, y también por otro lado es importantísimo la producción de óxido nítrico para permitir no solamente como un inhibidor de plaquetas, sino también como un poderoso vasodilatador que juega un rol importante en esto. Entonces, lo que quiero decir es que el endotelio, pues realmente, si lo vemos aquí, ahora no veamos ahorita las plaquetas, porque bueno, estamos en nuestro importante protagonista, y particularmente un endotelio sano, pues vemos una célula que particularmente está regulada, está controlada, tiene, pues es plano, el subnúcleo tendencia a alargarse y mantiene su funcionalidad como podría ser mantener la permeabilidad vascular, el tono vascular y también permitir, por otro lado, al exponerse glucocálix exponer heparinoides, pues va a permitir que se active la titromina, va a permitir que, por otro lado, se active la proteína C. Y como yo puse esta diapositiva, simplemente para ver cómo cuando el endotelio se va dañando, el ejemplo claro en esta diapositiva que ustedes están visualizando sería, por ejemplo, el caso de la infección por el virus SARS-CoV-2. Como el endotelio al irse dañando se pierden sus funciones que normalmente se controlarían. Y no solamente me refiero a las funciones desde el punto de vista de la hemostasia o de anticoagulantes, sino se pierden muchas funciones del tono vascular. Claro que hay particularmente órganos dañados, si bien se sabe que el endotelio tiene receptores AC2, que son los receptores por donde llega a entrar el virus del SARS-CoV-2, y particularmente pues hay órganos con mayor cantidad de AC2, por ejemplo, para lo que veíamos que no todas las células endoteliales es igual en todos los tejidos. Por ejemplo, en pulmón hay una gran cantidad de célula endotelial que tiene receptores AC2 que se ven involucrados. Entonces, es importante cómo al activarse se modifica
estructuralmente el endotelio es más rígido, pierde el tono vascular y bueno, pues se genera una serie de patogenia, hablándose de COVID, hablando de infecciones, hablándose de procesos autoinmunes, en fin, en un montón de enfermedades que se llegan a afectar y se afecta el endotelio. Es por eso importantísimo ver integralmente el endotelio. Antes, en antaño, cuando se planteaban los mecanismos, particularmente de la hemostasia y coagulación, se veía como que la función de la célula endotelial era más una función más mecánica. Claro, por supuesto que pues estructuralmente es importante esta función que tiene la célula endotelial, pero va más allá de esta función que llega a tener la célula endotelial. Y por supuesto que esta célula endotelial va a posibilitar este famoso eh, flujo sanguíneo, pues que garantiza, por supuesto, que haya perfusión a todos los órganos, hasta los arteriolas, a capilares, y que garantice pues todos los procesos dinámicos que conllevaría la función de la sangre, como la oxigenación, entre otros mecanismos que tiene. Por otro lado, habíamos comentado que la célula endotelial viene del mesodermo y bueno, para eso van a participar una serie de vías de señalización, particularmente el que se señala, el más importante, no es el único, es Notch1 para hacer la diferenciación del tipo de endotelio que va a generarse. Y bueno, por supuesto que se ha atribuido que viene de una célula madre primitiva eh, y que vendría de la célula de la mesénquima para finalmente formar esta estructura. Ya decíamos que, bueno, pues la cantidad que se tiene de la célula endotelial es enorme. Lo que pasa es que pues no la logramos visualizar porque finalmente está distribuido en todo el organismo. Bueno, pues no solamente lo vemos en los vasos sanguíneos, sino también a través del sistema linfático también juega este papel importante. Ahí lo que les comentaba, ¿no? Bueno, es importante la estructura, las fenestraciones que va a tener, va a depender de cada órgano. No es lo mismo, por ejemplo, en una glándula, pues, se necesita continuamente la secreción o las brechas intercelulares, como se ven los sinusoides, hígado, médula ósea, lo que les acaba de mencionar, ¿no? O metabólicamente, que es diferente, donde decíamos tiene una gran cantidad de mitocondrias, habíamos comentado que particularmente es en el cerebro y en tejido hematopoyético por la cantidad de producción. Por un lado el cerebro, toda la serie de mediadores que tiene, y en la hematopoiesis por la síntesis celular continua que se genera día tras día. Entonces sería la imagen como veríamos una célula endotelial, ¿no? Y bueno, pues un endotelio intacto que no está lesionado, que no está enfermo, bueno, pues mantiene su integridad, su tono vascular, y esto permite pues que haya un sujeto sano que no tenga ninguna alteración. Entonces, sus funciones, pues la regulación, nuevamente enfatizan, regulación del tono vascular es absolutamente. Sabemos que esta regulación del tono vascular se puede ir perdiendo con ciertos factores, simplemente vivir, ¿no? Se pierde con la edad, ¿no? Se va perdiendo esta regulación del tono vascular, por eso, pues al acercarse después de la sexta década de la vida es donde más se encuentra esta pérdida del tono vascular con daño en el endotelio, eh, formación de ateromas, hipertensión, y si además se le suma que el tabaco es un enemigo importantísimo, la obesidad, otro enemigo importante que se tiene entre algunos mecanismos que se han identificado. Eh, tiene crecimiento y migración de la fibra vascular lisa, mantenimiento y renovación de la arquitectura vascular a través de mecanismos angiogénicos, particularmente. Normalmente siempre hay mecanismos angiogénicos porque siempre hay reparación celular, siempre hay crecimiento, entonces siempre se requiere esto. Incluso un tumor para crecer requiere angiogénesis. Un tumor, si no tuviera factores angiogénicos, pues no crecería y estaría destinado prácticamente a quedar en una etapa de plató y después prácticamente no permitiría su crecimiento. Por eso muchas de las terapias del cáncer van dirigidas a terapias angiogénicas para impedir la angiogénesis y el crecimiento tumoral, ¿no? La regulación del matriz endotelial, la permeabilidad de sustancias,
y por supuesto la regulación del balance en la coagulación. Y bueno, las propiedades antitrombóticas que las vamos a repetir, ayer mencionamos algunas importantes, el control del tono vascular, que es importante, y bueno, aquí veríamos un pequeño resumen de las funciones que tiene la célula endotelial, y son mucho más, pero bueno, digamos entre las más relevantes. Importante que regula el tono vascular es el óxido nítrico, la síntesis de prostaglandinas, particularmente tromboxano A2, que además de ser un poderoso agonista plaquetario, también es un elemento que participa importantemente en el tono vascular. Y esto se ve afectado, evidentemente, cuando llega a suceder que existe disfunción endotelial, es cuando se ve afectado todo esto. Por supuesto, el papel que tiene endotelio lo hemos enfatizado, pero me gustaría que no lo olviden, y porque lo vamos a seguir viendo durante todos los módulos, el papel que tiene en la síntesis y en la liberación, el mantener una cantidad continua de factor de von Willebrand a través de cuerpos de Weibel-Palade, y que sabemos que no solamente tenemos factor von Willebrand en el endotelio plasmático, pero también en el subendotelio. No lo olviden esto, porque va a permitir la interacción importante. La trombomodulina, que permite la activación de proteína C y proteína S. Ya decíamos del TPA y del PAI-1, que es importante en los procesos fibrinolíticos. Importantísimo la expresión de factor tisular, importantemente. Entonces, la liberación de otras proteínas, moléculas de adhesión, factor de necrosis tumoral alfa, de citocinas, la interacción con leucocitos, con micropartículas, es importante. Entonces, realmente el endotelio tiene vastas funciones en general, y también es importante considerarlo que el endotelio sufre activación también. El endotelio, una vez que se activa, cambia estructuralmente. Aquí lo vemos cuando el endotelio es estimulado, cómo sufre esta modificación. Bueno, algo que les quería, perdón, mencionar, cómo se modifican en sitios de modificaciones en el flujo y de la turbulencia. Por ejemplo, en situaciones cuando se mide en situaciones de cizallamiento, de fricción o de estrés, que se llama shear stress, aquí medido por más de 15 dienas por centímetro, es cuando se logra esta activación, y la plaqueta también se ve involucrada. Ayer yo les decía que este papel modificado por el tono vascular y por el flujo sanguíneo se ve modificado. Ayer mencionamos este factor de high shear stress. En sitios de alta turbulencia, fricción o cizallamiento, se modifica la célula endotelial, pero también se modifica la plaqueta, porque hay una participación importante del factor de von Willebrand que libera el endotelio, y es donde se permite unir con la glicoproteína 1B95. Entonces es importante que lo comentemos y que lo enfaticemos, por favor, a ese respecto. Entonces, no podemos decir que el endotelio participa solito. Entonces, hay una participación importante del endotelio. Cuando hay en tejidos que se estimula el endotelio con moléculas de adhesión, citocinas, la misma trombina también llega a modificar el endotelio. Entonces, el endotelio es la célula de la hemostasia, junto con la plaqueta, ¿no? Son las grandes células de la hemostasia. Importantemente, bueno, los leucocitos también tienen un rol muy importante, pero creo que por la cantidad de funciones y por la interacción dinámica que tiene, estaría más ubicado en la célula endotelial y el endotelio. Por ejemplo, el endotelio, bueno, pues ya lo decíamos, factor de von Willebrand, mayor en endotelio, pulmón y cerebro. Les quiero solicitar, por favor, si apagan sus micrófonos. Por favor. Revisen, por favor, su aplicación. Y tenemos al TPA. Por otro lado, que hay altos niveles en cerebro, por ejemplo. Y se sabe que cuando hay algunas concentraciones de TPA y de PAI-1,
Cuando hay más concentraciones de algún tipo de PAI-1, que además hay polimorfismos que se asocian más con infartos cerebrales, esta interacción es importante. También se sabe que no solamente el endotelio participan en la activación de la coagulación a través del factor tisular, sino también de su inhibición. La trombomodulina, receptor de la proteína C, y el óxido nítrico sintetasa, que es el que regula la concentración para permitir la vasodilatación. Ayer habíamos visto estas imágenes, se las voy a repetir porque ahora que estamos viendo, entonces el endotelio juega este rol protagónico entre factores procoagulantes o a favor de la formación de un trombo, ya sea de tapón de plaquetas, como libera von Willebrand, factor tisular, receptor de la trombina, PAI-1. Anticoagulantes o profibrinolíticos, el activador tisular de plasminógeno, el inhibidor de la vía del factor tisular, Rivera parinoides y por otro lado trombomodulina. Entonces hay una regulación. Recuerden que ayer les puse un equilibrio entre las piedras, entre hemorragia, trombosis o por otro lado en factores trombogénicos y antitrombosis. Aquí nuevamente lo hemos reflejado en el endotelio. El endotelio regula normalmente estas funciones importantes. Entonces, a través de diversos receptores, inducción de vasodilatación, antiinflamatorios, oxidantes, una serie de funciones. Este equilibrio se mantiene continuamente. Por ejemplo, el endotelio tiene una gran cantidad de glucocálix en su exterior, tiene carga negativa, la plaqueta tiene carga negativa, entonces, por otro lado, se están repeliendo, ¿no? Una y otra. Y eso mantiene este equilibrio de fuerzas, una que se quiere pegar y otra a no pegarse. Y lo que les decíamos ayer, bueno, cuando hay una ruptura del endotelio, se favorecen mecanismos proagregantes a través de liberación von Willebrand, se expone colágena, el factor activador de plaquetas y bueno, tenemos también mecanismos de agonistas plaquetarios como es el ADP, y tromboxana 2, que el tromboxana 2 no solamente es un agonista plaquetario, recordemos que favorece un mayor tono vascular, produciendo un poco más de vasoconstricción. Entonces, pues hay una interacción dinámica, incluso las prostaglandinas que si puede sintetizar la plaqueta, se cree que estos prostaglandinas intermedias pueden pasar del metabolismo de las prostaglandinas pueden pasar a la célula endotelial para permitir esta famosa regulación. Ayer habíamos visto esto como de esto que está aquí dibujado, que son los cuerpos de Weibel-Palade, es donde se encuentra el factor von Willebrand y el factor 8. Entonces, al liberarse, salen juntos y es así como los encontramos. Y diversos estímulos que ayer había mencionado, plasmina, el TPA, interleucinas, vasopresina, que es la desmopresina, y la trombina estimulan el endotelio para la liberación de von Willebrand y factor 8. Igualmente hablamos esto, ya habrá otra clase especial cuando veamos el siguiente módulo de coagulación, donde vamos a hablar de las características especiales particularmente del factor 8, porque el factor 8 evolutivamente es importantísimo. Déjenme nada más hacer una mención especial al factor 8. Se han encontrado vestigios ancestrales del factor 8 von Willebrand. Se cree que en fósiles han encontrado genes del factor de von Willebrand en ancestros de casi 200 millones de años. Entonces se cree que el factor 8 y factor de von Willebrand en ancestros se han encontrado desde hace millones de años. Entonces quiere decir que ese es un mecanismo evolutivo importante que va a merecer una clase especial para hablar solamente de factor 8 y la interacción de factor 8 y von Willebrand. Y ya de paso hablaremos de ayer que les comenté un poquito que por qué hay factor 8 así, sin dominio B, con dominio B, por qué tiene estos dominios, por qué es así, por qué es así, porque es la molécula más grande, incluso el factor 8 uno por uno es la molécula más grande que el factor de von Willebrand, ¿no? Entonces, en el caso de von Willebrand, pues no lo vamos a mencionar tanto hoy porque va a haber una clase especial de von Willebrand y hablar del factor de von Willebrand. La síntesis que tiene el factor de von Willebrand, cómo se tiene una molécula grande de von Willebrand y cómo va perdiendo ciertos péptidos, como aquí lo vemos que pierde durante su evolución ciertos péptidos, se libera como un monómero.
Este monómero, si lo comparamos con la molécula de factor 8, tienen el mismo tamaño, tienen más grande el factor 8. Ahora, lo que pasa es que el factor de von Willebrand empieza un proceso de dimerización desde el retículo endoplásmico, luego pasa al aparato de Golgi, donde se forman los multímeros. Entonces, claro, bueno, no puedo comparar que se junten decenas de moléculas de factor de von Willebrand versus una molécula de factor 8. Entonces, ya ahí es mucho más grande estos multímeros. Entonces, estos multímeros van a pasar a los cuerpos de Weber-Palade, ¿no? Y después estos multímeros van a ser liberados, pero son regulados, nunca se olviden esto, que lo vamos a ver, por el ANAMS-13. El ANAMS-13 es un regulador del factor de von Willebrand que fisiológicamente todos tenemos, es una metaloproteasa que va a estar regulando continuamente al factor de von Willebrand. Son unas tijeras, van a estar continuamente regulando para que no haya multímeros de ultra alto peso molecular, sino que haya una concentración permanente de multímeros de alto peso molecular, ¿no? Entonces, el factor von Willebrand se encuentra en estas, importantemente en la célula endotelial, y su función primordial es la hemostasia primaria al unirse glicoproteína primordialmente 1B95. Sin embargo, también tiene un rol en la coagulación o la hemostasia secundaria porque es el regulador del factor 8. El factor de von Willebrand lo que hace es imposibilita, el factor von Willebrand es el que cuida el factor 8. Entonces, al cuidar el factor 8, permite que la vida media del factor 8 dure más. Si no hay factor de von Willebrand, al no haber von Willebrand, va a bajar la concentración de factor 8 y, por supuesto, que podemos tener algún problema de hemostasia secundaria, como son las formas severas, como el factor de von Willebrand tipo 2N, que es el tipo Normandy, o en el tipo 3, donde se ve afectado particularmente el factor 8, que de hecho es una de las preguntas que va a venir en el examen que al rato se los voy a poner. Entonces, para que cuando lo vean, dices, bueno, esta pregunta venía porque dice, ¿qué tipo de von Willebrand? Está todo normal, solo tiene bajo el factor 8 y se confunde qué tipo de von Willebrand. Es inconfundible con la hemofilia, es particularmente hemofilia y enfermedad de von Willebrand 2N tipo Normandy, son indistinguibles. Entonces, esto para que lo consideren. Entonces, von Willebrand tiene un papel también en la hemostasia secundaria. Entonces, el factor de von Willebrand es importante a este respecto, ¿no? Y tiene un gancho que le va a permitir anclarse al factor 8 precisamente para permitir que perdure esta actividad. También es importante la síntesis de prostaciclinas, que ayer lo comentamos, que no solamente inhibe la agregación, sino también es un vasodilatador. Decíamos que la PGI2 es un poderoso antagonista plaquetario y vasodilatador. ¿Qué hacemos con la aspirina al bloquear la PGI2? Bueno, bloqueo un antagonista plaquetario, ¿no? Bueno, es el efecto que yo no desearía de la aspirina, pero bueno, al fin y al cabo sigue siendo un buen antiagregante plaquetario. Pero sí es importante enfatizar, porque de hecho es una pregunta que yo les hice en el examen, ¿cuál es el efecto que produce la aspirina que yo no desearía? Es bloquear el antagonista, es bloquear a la PGI2. Por otro lado, tenemos al óxido nítrico, que además de ser un inhibidor de plaquetas, es un poderoso regulador vasomotor, ¿no? Que es importante, ¿no? Que se regula a través de la óxido nítrico sintetasa. Y también tenemos una ADPasa. El ADPasa que libera el endotelio, lo que hace es regular la concentración de ADP, porque el ADP es un poderoso agonista plaquetario, ¿no? Entonces, el ADP-ASA baja los niveles de ADP y al estar continuamente bloqueando el ADP que ha sido liberado de las plaquetas en el fenómeno de secreción o de liberación cuando las plaquetas se activan, pues es al estar degradando la concentración de ADP, impedir que los receptores P2Y no puedan ser activados por esa vía. Digamos que la ADPasa bloquea una de las vías de activación de las plaquetas, ¿verdad? Pero bueno, también es una poderosa vía en ese aspecto. Digamos, si queremos hacer una analogía a este respecto, diríamos que el ADPasa se comporta como el clopidogrel. Es decir, que de alguna manera el endotelio está produciendo, haciendo, repito, es una analogía al clopidogrel, ¿no? ¿Por qué? Porque el clopidogrel bloquea los receptores de ADP. Si bien es cierto, el ADPasa no bloquea receptores, simplemente va a degradar
el ADP y por lo tanto va a impedir que se lleve a cabo esta función. Pero es importante que lo recordemos. También ayer enfatizamos este mecanismo de la célula endotelial cuando estamos hablando un poco de los mecanismos de hemostasia primaria. Es la interacción del ácido uraquidónico con prostaciclinas, ya le decíamos que es un poderoso vasodilatador y también antagonista de las plaquetas. Y el endotelio, pues, y la plaqueta, pues produce tromboxana 2 porque su mecanismo es más dirigido hacia la síntesis de tromboxana 2, es un poderoso agonista plaquetario, por lo tanto es proagregante, y también, por otro lado, regula el tono eh, eh, de la célula endotelial, favoreciendo el exceso de tromboxano 2, tiende a haber una disminución del tono vascular. Hay una vasoconstricción, perdón. Y bueno, mencionamos este mecanismo para que lo recuerden básico de la producción de prostaglandinas, ¿no? Que es bloqueado el ácido acetilsalicílico, perdón, bueno, bloquea la ciclooxigenasa y otros también inhibidores de la COX. Y bueno, en el endotelio se bloquearía la PGI2 y en la plaqueta el tromboxana 2. Bueno, el endotelio también tiene mecanismos antitrombóticos, es decir, que frena por otro lado la formación del coágulo a través de glicosaminoglucanos, como es el caso de los heparinoides, el sulfato de dermatán, sulfato de parán, se unen a la antitrombina, liberan el inhibidor de la vía del factor tisular, y que de hecho es una pregunta que yo les hice, ¿no? Les mencionan cuál es un inhibidor del factor tisular, si no mal recuerdo, y es este, y que lo libera la célula endotelial. La trombomodulina es un receptor de la proteína C, se favorecen los mecanismos de antitrombosis. PGI2, la prostaciclina, que es inhibidor de plaquetas, óxido nítrico igual, la ectorepeasa, produce TPA, recuerden que les mencioné el TPA como el activador tisular del plasminógeno y va a favorecer la degradación de la fibrina, también la expresión de la UPA, que es el activador de plasminógeno tipo uroquinasa y su receptor, tiene sitios de unión de plasminógeno y también favorece la liberación de anexina. Así que pues tendríamos todos estos mecanismos que les acabo de enfatizar, pero por otro lado el endotelio también tiene mecanismos procoagulantes, ¿no? Entonces, tiene sitios de unión para fibrina y factores de coagulación. Libera factor tisular como el gran iniciador de la coagulación, factor 5 y factor 8, que ya les había mencionado, se libera a través de los cuerpos de Weibel-Palat, que se encuentra junto con el endotelio, libera también el PAI1, favoreciendo el regulador de la fibrinolisis, y por lo tanto al haber más PAI1 se frena la fibrinólisis y se favorecen los mecanismos protrombóticos. Cuando yo requiero harto PAI1, pues cuando quiero que se favorezcan los mecanismos, porque a lo mejor hay un paciente que está sangrando, que tiene una lesión endotelial, bueno, pues ahí se favorece. Ahora, en condiciones patológicas, pues si yo tengo un endotelio enfermo por obesidad, por aterotrombosis, va a haber altos niveles de PAI1 y eso va a favorecer que un paciente pueda tener un estado trombogénico. Ya habíamos mencionado pues el factor tisular como el gran iniciador de la coagulación, y el endotelio, fíjense, tiene un sitio estratégico. Al haber estímulo a través de factor de necrosis tumoral, se expresa el factor tisular y en automático se va a unir al factor 7. Y una vez que se une al factor 7, pues se inicia el proceso de la coagulación, que esto es algo importante. También hay receptores para la trombina, ¿no? Es importante porque también la trombina es un estímulo importante que va a ser directamente para la célula endotelial a través de receptores PAR1. Y la plaqueta tiene PAR1 y PAR4, que también es otra pregunta que yo les había comentado. Entonces, es importante, por un lado, el endotelio y la interacción que va a tener, por supuesto, con plaquetas, ¿no? Con neutrófilos a través de moléculas de adhesión que tiene el neutrófilo y la interacción que va a tener con la célula endotelial, el efecto que tienen diversos proteínas, como el caso de la trombina, la interacción que tiene con la célula endotelial y el papel que tienen con esto.
Así que pues el papel que tienen los receptores de la trombina, par 1 y par 2 en la activación de la célula endotelial, y vean todas las funciones que se desencadenan, ¿no? Sabemos que la trombina activa plaquetas, por eso recluta plaquetas en el sitio de lesión, además de favorecer la formación de fibrina. Entonces, imagínense si hay un paciente alterado, la célula endotelial está alterado por en el caso, y nuevamente, perdón que ponga el ejemplo, pero es algo que ahora es muy vigente, el caso de COVID. La trombina se produce, se forma, produce reclutamiento de plaquetas, reclutamiento de leucocitos y trombosis. Y particularmente, pasa particularmente donde hay mayor cantidad de células endoteliales con receptores ácido, que es pulmón. Entonces, el paciente con COVID tiene una coagulación intrapulmonar, ¿no? Donde hay una gran participación de leucocitos, formación de NETs, y bueno, pues los leucocitos, además, recuerden que tienen lisosomas y tiene elastasas, y esas elastasas además degradan fibrina, y por eso es una de las causas, no la única, que el paciente con COVID tiene una elevación importantísima de dímeros D. Por supuesto, por los mecanismos de regulación que ejerce la fibrinolisis sobre la formación exagerada que hay de fibrina a nivel pulmonar, donde se está tapando los alvéolos por la formación ahí de trombos de fibrina, ricos en fibrina. Y por otro lado, por las elastasas van a degradar fibrina, se cree, y esto hay una elevación importante de dímeros D. La elevación importante de dímeros D en COVID se asocia mucho a mayor gravedad y mortalidad. Pero a veces no hay una correlación. Hay pacientes que pueden tener más de 80,000 de dímeros D y no necesariamente hay una correlación, ¿no? Porque hay otros mecanismos adicionales que apenas se han ido deslumbrando, visualizando en el transcurso de esa enfermedad. Y nuevamente, ¿para qué es lo que queremos a la célula endotelial? Como ayer les ponía esta nuevamente imagen, ¿no? Lo que queremos de la célula endotelial, pues es evidentemente, como decía una de las definiciones, es una capa que divide la sangre y permite el flujo sanguíneo, permite el flujo vascular para permitir la perfusión, y esto se logra a cabo, pues evidentemente aquí están marcadas las funciones fundamentalmente en relación a la hemostasia, pero bueno, la localización estratégica de la célula endotelial le permite participar en el endotelio, le permite participar en mantener el tono vascular, en la inflamación, en la inmunidad. Entonces, pues hay muchos mecanismos importantes en el endotelio, favorece la permeabilidad vascular dependiendo de la localización que tenga. Entonces, cuando se estudia endotelio, pues es muy difícil. Por ejemplo, sería interesante estudiar las características del endotelio y la hematopoiesis, porque hay un tipo muy especial de endotelio en el caso especialmente de médula ósea, ¿no? Hablo especialmente de médula ósea como uno de los órganos primarios de la producción del tejido hematopoyético, que no es el único. Esto es importante entonces que lo recordemos. Entonces, al final, la célula endotelial es otra proteína importantísima, estratégica en la participación de los mecanismos de hemostasia en general, en especial la hemostasia primaria ahorita que estamos visualizando, pero ya vimos que el endotelio no solamente tiene un papel en la hemostasia primaria, también en la hemostasia secundaria, porque es el que produce al factor tisular y paradójicamente a su inhibidor, que es el inhibidor de la vía del factor tisular. Y eso se lo puse en una pregunta. ¿Cuál es el inhibidor del factor tisular? Producir una célula endotelial. Entonces tiene un rol muy importante a este respecto. Entonces,